Mi nombre es Kevin Stalin Punina Ruiz. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Mi docente es el ingeniero Diego Proaño. Estoy cursando el primer semestre en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y este trabajo corresponde a Física Clásica de NRC 7664 con el tema que vamos a abordar, que es momentos de inercia. Y bueno, a continuación les voy a dar a conocer unos pequeños conceptos y también a base, o sea, a 4 ensayos que realicé, donde sacamos en su momento de inercia de unas figuras de placas planas regulares, de una figura tridimensional y de un sacando también de dos funciones, sacando su momento de inercia. Bueno, a continuación vamos a proceder con un poco de teoría. ¿Qué dice? El momento de inercia es la capacidad de resistencia que tiene un cuerpo al sufrir una transformación. Por ello podemos decir que el momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. Ya. Determinación del momento de inercia en un área por integración. Bueno, en este caso podemos realizarlo por una integración. Dice, se considera el área dada por el plano XY, tomando la diferencia entre el área de A, donde queremos hallar, por ejemplo, el momento de inercia en esta función. ¿Ya? 1. Y se definen los siguientes momentos de inercia. Momento de inercia con respecto al eje X. Para calcular el momento de inercia en el momento X, se aplica esa función, digo esta ecuación, y X es igual a la integral de y al cuadrado por d al cuadrado, donde y al cuadrado llegaría a tomar este valor de aquí hasta su centro de gravedad, y de A sería la distancia tanto desde A hasta menos X, sería A menos X. Ya. Bueno, para el momento de inercia con respecto al eje Y se hace la misma metodología, se utiliza, sino que se cambia aquí el dx cuadrado, se tomaría en cuenta esta distancia que recorre tanto del eje paralelo Y hacia su centro de masa. Ya. Momento de inercia polar de una área. Es una cantidad utilizada para predecir habilidades para restituir la torsión del objeto en los objetos o segmentos de los objetos, con una invariación circular de sección transversal y sin deformaciones o fuera del plano de deformaciones. Dice, es una cantidad utilizada para predecir habilidad para resistir la torsión de los objetos o segmentos de los objetos con una invariante circular de sección transversal y sin deformaciones importantes, o fuera del plano de deformaciones. El momento de inercia de un área en relación a un eje perpendicular a su plano se llama momento polar de inercia y se representa con la letra J. Dice, el momento de inercia de la derivada de su área con respecto al polo 0 o al eje Z es denominado momento polar de inercia. Aquí R es la distancia perpendicular desde el polo de eje X hasta el momento de la derivada de su área. Para toda el área del momento de polar inercial es la integral de su momento de inercia y o integrando por el radio al cuadrado por el diferencial de su área. Es igual a Ix más Y, donde se tomaría tanto los valores de Ix para sacar su momento de inercia en X y en Y. El radio de giro. Dice, el radio de giro es una área. El radio de giro de un área. El radio de giro de un área plana tiene unidades de longitud y es una cantidad usada a menudo en mecánica estructural para diseños de columnas y se conocen las áreas y los elementos de la inercia, los radios de giro, su determinación de la siguiente manera. Tenemos un área. Consideramos que el área A tiene un momento de inercia Ix con respecto al eje X. Imagínate que se hace con un centrado en esta área y tira una delgada paralela al eje X. Si el área A concentrada de esta forma debe tener el mismo momento de inercia con respecto al eje X, la tira debe ser colocada a una distancia kx desde
el eje X, donde K de X está definido por la siguiente relación. Despejando K de X, y X es igual a K al cuadrado por X al cuadrado por su área. Despejando K se obtiene que K de X es igual a la raíz de la inercia en X por su área. De forma similar se puede definir los radios de giro de K, I, y KO. Bueno, esto es aquí para sacar sus radios de giro en la coordenada Y, y acá en la coordenada Y. Para la coordenada Y sería igual K al cuadrado de Y por su área. Despejando K nos quedaría la inercia en Y sobre su área, y acá por los radios de giro para IO sería K al cuadrado subíndice O por su área. Despejando KO nos quedaría su inercia en IO por A. Y reescribiendo la ecuación en el momento polar de inercia en términos de radio de giro, tenemos que KO es igual a KX al cuadrado más KY al cuadrado. Teorema de ejes paralelos para un área, o teorema de Steiner. Dice, el teorema de los ejes paralelos para un área, su definición: se considera el momento de inercia I de un ángulo A con respecto a un eje A por A' si se representa con la distancia desde un elemento de área por la derivada de A hasta A por A' se describe como el impulso es igual a la integral de Y cuadrado por la derivada de su área. Ahora, el centroide de C del área, un eje B por B' que es un paralelo a A por A', dicho que eje se llama eje centroidal, representado con Y y prima la distancia desde el elemento de la derivada de su área hasta la B por B' se escribe como Y es igual a Y' más D, donde D es la distancia entre los ejes de A por A' y B por B'. Sustituyendo por este y en la integral anterior se escribe que la inercia es igual al Y cuadrado por la derivada de su área, es igual al Y cuadrado más la distancia, todo eso elevado al cuadrado por la derivada de su área. Nos quedaría, simplificándolo un poco, Y al cuadrado por la derivada de A más 2 por D por la integral de Y' por la derivada de su área más D cuadrado por la integral de dA. La primera integral representa el momento de inercia del área con respecto al eje centroidal B por B'. La segunda integral representa el primer momento del área con respecto a B por B'. Como el centroide C del área está localizada sobre dicho eje, la segunda integral debe ser igual a 0. Finalmente se obtiene que la última integral es igual al área total de A, por lo que se obtiene Ix es igual a Ix más el área por la derivada de X al cuadrado. Y Y es igual a Y más el área por la derivada al cuadrado. El teorema de inercia de áreas compuestas. Áreas compuestas es aquella que está dividida en varias áreas componentes. Por ejemplo, en área A está dividida en tres áreas. Sería una área, dos áreas, tres áreas, donde que podemos sacar sus centros de masa tanto aplicando las fórmulas de trigonométricas de cada figura. El momento de inercia de una área está compuesta que consta de figuras conocidas. Se hallarán aplicando las fórmulas que se encontrarán en las tablas. Sin embargo, en algunas ocasiones, antes de sumar los momentos de inercia, será necesario el teorema de ejes paralelos estudiado anteriormente. Bueno, esto de ejes paralelos lo hemos realizado en el informe anterior, donde sacamos sus centros de gravedad, sus centros de masa de cada figura y así sucesivamente. Bueno, esas son algunas de las ecuaciones o fórmulas que necesitaremos para determinar tanto su área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del círculo, de un círculo medio y así sucesivamente. El momento de inercia de un área siempre es positivo, sin importar la posición del eje respecto a la cual se realizará. Para calcular el momento polar de inercia se debe utilizar las fórmulas de JO es igual a JX más JY antes de realizar el procedimiento de hallar el procedimiento de inercia del centroide. Y bueno, a continuación vamos a proceder, que sería el cálculo de nuestras figuras que realizamos. Bueno, eso es el procedimiento que realizamos, todo lo que realizamos. Bueno, este es mi informe que realicé. Ya, vamos a los que nos competen los cálculos para sacar
nuestro momento de inercia. De la placa plana regular bidimensional, su centro de masa. Bueno, como ya anteriormente sacamos centro de masa en el video anterior, este informe consta, por ejemplo, donde queremos saber su momento de inercia, ya, para lo cual nuestro centro de masa sería en las coordenadas 5,01876 centímetros y 1,5375 centímetros. Ya. Esa es la figura por la cual su centro de masa se encontraría por este puntito, ya. Para lo cual utilizamos ahora una serie de fórmulas que son para calcular las inercias por separado, como por ejemplo que vamos a calcular por separado del área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 y área 6, área 7 también. Para lo cual nuestro origen referencial para sacar nuestro momento de inercia será de su centro de gravedad, como quien dice, este es nuestro origen referencial. De aquí para acá debemos calcular cada una de las distancias y así calcular su momento de inercia. Ya. Como sabemos que tenemos 7 lados aquí, 7 espacios, 7 reparticiones que hicimos, vamos a calcular cuánto es su momento de inercia en cada una de sus figuras. Ya. Para lo cual, sabemos que nuestra inercia 1 va a ser en un triángulo rectángulo. Ya. Para el triángulo rectángulo ocuparemos esta fórmula que dice: la inercia es igual a 1 sobre 12 por la base por la altura al cubo más el área por la distancia al cuadrado. La inercia para los triángulos sería igual a 1 sobre 36 por base por la altura al cubo más el área por la distancia al cuadrado. Para esto también necesitamos saber la densidad superficial para calcular su inercia final. Ya. Bueno, la figura 1 nos dice: tenemos una base de 2 centímetros, una base de 4 centímetros, una altura de 2 centímetros, para lo cual solo realizamos sustitución de datos, que nos daría una inercia total de 3,4433 gramos sobre centímetros al cuadrado, para lo cual aquí utilizamos la inercia multiplicado por, bueno, aquí sería, por ejemplo, la base por la altura, podría multiplicado por la densidad superficial, que nos daría una inercia final de 3,4436. El mismo procedimiento realizamos para nuestro siguiente ejemplo, que sería también de un triángulo rectángulo, y sacamos también su inercia multiplicado por su densidad superficial. La inercia 3 también es un triángulo. Para la inercia 4 ahí sí cambia la fórmula, sería 1 sobre 12 por la base por la altura al cubo más el área por la distancia al cuadrado, y sustituyendo datos sería su base 4 por 2 elevado al cubo más su área, que era 8, y su distancia tanto desde su centro de masa hacia su centro de masa de cada figura sería 4,5372 centímetros al cuadrado. Esto reemplazando y multiplicando por su densidad volumétrica nos da un momento de inercia de 5,5729. Esto realizamos para todos nuestros 7 reparticiones que hicimos, dándonos una inercia final de 34,6829 gramos sobre centímetros al cuadrado. Ya. Nuestro ensayo 2 corresponde a una placa plana rectangular, para lo cual ya teniendo nuestros centros de masa, que sería 2,2416 en X, 1,199269 en Y y 1,6747. Bueno, aquí están las áreas de cada una de las figuras, aquí están sus centros de masa, para lo cual ocupamos esta siguiente forma: y x es igual a 1 medio por la masa por la base al cuadrado más la altura al cuadrado, para lo cual sabemos que nuestra base sería en el eje Y y su altura en el eje Z. Ya. Aplicando esta fórmula, nuestra masa también, bueno, en mi caso tocó pesarla independientemente y pesaba 0,5 kilogramos. Ya realizando todos los cálculos nos da un momento de inercia de nuestra figura. Bueno, yo lo repartí en tres pedacitos y nos da un momento de inercia 0,90375 kilogramos centímetros cuadrados. Lo mismo realicé para la siguiente figura, lo calculé. En cambio, este de aquí solo cambiaba lo que es su masa, y su base es en el eje Y y su altura en el eje Z. Dándonos una inercia 2 de 0,2966 kilogramos centímetros cuadrados. Lo mismo realicé para nuestra separación número 3. Bueno, en este nos iba a salir igual porque tenían dos lados iguales. Bueno, al último les dejaré ver cómo es la figura.
y dándonos una inercia total de 2,1041 kilogramos centímetros cuadrados. Bueno, nuestra placa número 3 está formada por dos curvas. Queríamos saber cuál es su momento de inercia en todo este pequeño tramo, ya, para lo cual aquí tenemos ya sus centros de masa, 0,5, 1,6. Estos sacamos para ver sus límites en donde se intersectan las curvas, su área, bueno, son sus puntos donde será su centro de gravedad. Vamos a ver el momento de inercia. Vamos a sacar con referencia a la coordenada x, para lo cual aplicamos esta fórmula. Y x es igual a y al cuadrado por la derivada de a, donde la derivada es la variación de sus curvas. Ya. Aplicando esto, solo sustituimos. Sabíamos que nuestra coordenada y era 1,6. Sustituimos. Nuestra función aquí la pusimos, la y superior menos y inferior, son nuestras ecuaciones. Sustituimos, realizamos una breve integración, dándonos un momento de inercia en x de 11,52, para lo cual necesitamos también multiplicar por su densidad volumétrica del cartón, que son 50 kilogramos por metros cúbicos, para lo cual realizamos una breve transformación en gramos sobre centímetros cúbicos, que nos da 0,05 kilogramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ya? Y multiplicamos, nos da una inercia final de 0,382616 gramos sobre centímetros cuadrados. Y en nuestra cuarta placa irregular formada por una curva en el eje X, nos da los siguientes datos. Nos dice que nuestro centro de masa está en la coordenada 2,0098 en X y menos 2,4118 en Y. ¿Ya? Para lo cual, bueno, estos son los breves cálculos que utilizamos para sacar sus puntos de intersección que queremos calcular. Ya tenemos aquí su área, tenemos aquí la coordenada en X que nos salió, la coordenada en Y. Ya. Para calcular el momento de inercia también en el eje X se ocupa la misma metodología, para lo cual aquí solo multiplicamos por una X por su función, nada más. Y aplicando todo esto, integrando, nos da una inercia de menos 39,1918 centímetros cuadrados, para lo cual también debemos multiplicar por la densidad volumétrica del cartón, que nos da una respuesta de menos 1,2058 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Por qué nos da negativo? Esto genera base por lo que estamos estudiando nuestro momento de inercia en las coordenadas negativas. Por eso es que nos da nuestro momento de inercia negativo. En cambio, en el anterior ensayo vimos que nuestra figura estaba situada entre el eje X, Y y X negativo, pero sí nos daba positivo. Y bueno, con todo esto ya acabaríamos los 4 ejercicios que teníamos que sacar la inercia. Aquí están los resultados. Su momento de inercia de la figura 1 sería 34,6829 gramos sobre centímetros cuadrados. De la figura 2 sería 2,1041 kilogramos sobre centímetros cuadrados. De nuestra figura 3 sería 0,382616 gramos sobre centímetros al cuadrado. Y nuestra figura 4 sería menos 1,2050 gramos sobre centímetros. Bueno, con esto casi ya doy por finalizado mi video, por lo que solo debemos explicar así cómo sacamos su momento de inercia. Y este es, bueno, mi informe. Cualquier inquietud que tengan, bueno, lo dejaré en mi informe aquí en el link de mi video. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.